Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean bienvenidos. Hoy el calendario marca 5 de noviembre de este 2025. Estamos a mitad de semana, en este día miércoles, donde hay bastante que hablar en cuanto a la política doméstica de los Estados Unidos. Creo que la noticia en general es un repunte que tiene el Partido Demócrata en los estados tradicionalmente demócratas, ¿no? Yo creo no es por quitarle el mérito o el resultado que han obtenido los demócratas en esta elección del día de ayer. Sin embargo, yo ya veo a los principales medios de comunicación utilizar estas victorias como para hablar de un renacimiento del ave fénix del Partido Demócrata. Yo creo que en términos generales hay que ser bastante fríos y objetivos. Si uno va revisando las elecciones en lo que va de todo este siglo XXI, de todo lo que ha comenzado del año 2000 en adelante, uno va a ir revisando que las cifras simplemente son constantes. Por ejemplo, hay un partido demócrata que ha logrado victorias en el estado de Nueva York de forma constante. Lo mismo que en el estado de Illinois. Lo mismo que en el estado de Nueva Jersey. Tal vez la sorpresa podría ser que cuando se esperaba que el Partido Republicano lograra acumular más gente del lado republicano, por supuesto tener más adeptos, más inscritos en el partido, pues en el estado de Virginia yo creo que otra vez prevalece lo que siempre fue la Commonwealth de un partido demócrata que es de tradición de varias décadas de este partido, de haber sido siempre azul. Y vamos a ir dando ciertos detalles que nos parece muy importante hacer el análisis en este día después de las elecciones a nivel nacional, de los que se tuvieron, que consideramos los más importantes, y que van a tener una influencia y repercusión en cuanto a de aquí en adelante cómo se manejan esas ciudades, cómo se manejan también la gobernación o el gobierno de cada estado, propiamente aquellos que estuvieron en elecciones el día de ayer. Creo que deberíamos empezar primero con una de las ciudades más importantes del país. Se trata de Nueva York. Nosotros en este programa no le habíamos hecho mucho caso y tampoco le dedicamos mucho tiempo a este Zohran Mamdani. Lo mencionamos, sí. Y es que en realidad el favoritismo que se veía era bastante obvio, y también creo que cuando uno hace el análisis en cuanto a la gente que vive en el estado, o más bien en la ciudad de Nueva York, pues fácilmente puede entender que son adeptos y afines a todas estas ideas progresistas, a todas estas ideas socialistas. A esto hay que sumarle que la ciudad de Nueva York tiene un alto número de inmigrantes, y creo que de más está decir que muchos de estos inmigrantes, no necesariamente todos hispanos, pero en general de los que han llegado de distintas partes del mundo y que ahora ya tienen esa oportunidad de ser ciudadanos y ser parte de las elecciones, pues mucha gente no ha olvidado sus raíces. Esas raíces socialistas, esas raíces que nosotros lo venimos diciendo casi constantemente. Lamentablemente, muchos de los inmigrantes que huyen del socialismo, que escapan de las políticas socialistas, que saben además que no son sostenibles, que este Estado paternalista, este papá gobierno, que se encarga de darle gratis la comida, darle gratis el techo, darle gratis el transporte, pues empobrece. Y también hace que aquellas ciudades o sociedades que estaban siendo prósperas en base al esfuerzo y el trabajo, pues simplemente llegan a la debacle. Y lo saben. Por eso es que muchos de estos inmigrantes están aquí en los Estados Unidos. Porque sus países no lograron encontrar fuentes de empleo. Porque sus países, de tanto regalar dinero, pues no es sostenible. No hay tesoro general de la nación que pueda sostenerlo.
Y al final terminan empeñando lo poco que tienen a organismos internacionales que los empobrecen más. Porque primero generan una deuda que viene con intereses. Muchos de ellos ni siquiera lo pueden pagar. Y contribuyen netamente a todo el aparato de corrupción que generalmente son esos países socialistas. No es una exageración. Veamos las cifras. Desde Canadá hasta Argentina, o si usted prefiere, de nuestro continente, desde México hasta Argentina. Revisemos distintas encuestas o distintos informes. Yo creo que la CELAC es la que más podríamos nosotros rescatar, que nos dice que los gobiernos, que en general las instituciones públicas, en general, desde México hasta Argentina, son las entidades más corruptas de cada uno de estos países. Sin embargo, la gente sigue votando por estos proyectos socialistas. Y esto es lo que vemos ahora en Nueva York y en gran parte de los Estados Unidos, donde pues prefieren apostar por ese socialismo. Mucha gente americana, mucha gente estadounidense que ya vive aquí muchísimo, que ha nacido aquí además, pues se ha ido dejando seducir con estas ideas socialistas. ¿Por qué? Porque hay gobiernos que, como tienen una gran recaudación, porque además los impuestos les sacan de todo y de nada, entonces hay fondos para poderlos utilizar. Pero si usted se va dando cuenta, nosotros que tenemos el carácter conservador y republicano, tenemos la idea de un gobierno reducido, un gobierno controlado. Todo lo opuesto a lo que ofrece el socialismo. Un gobierno grande, asistencialista y que gasta y no produce. Cuando revisamos las elecciones de Nueva York, tenemos que revisar a este personaje, Zohran Mamdani, que nosotros, otra vez, no le hemos dado mucha cobertura. ¿Por qué? Porque realmente la elección de ayer se veía venir y era una realidad. No importaba lo que dijera Trump, no importaba lo que el Partido Republicano también dejó de hacer porque no hizo campaña, no están ayudando al partido a poder crecer en otros estados. Pero veamos que lo hace ahora una amenaza, yo creo, a la democracia misma de los Estados Unidos. Vamos a ver. Hay muchas políticas que este sujeto ha prometido y también lo ha dicho durante su discurso de victoria la noche de ayer. Muchos planes son ambiciosos, ¿no? De este progresista y que ayer mismo dijo que él no se va a retractar y no va a disculparse por ser socialista. Póngale mucho cuidado a eso. Además de haber hecho una afrenta directa al presidente Donald Trump, además de hablar de la inmigración irregular, claro, estos socialistas siempre mezclan todo. Yo creo que sí se destaca el trabajo de la inmigración que ha llegado de distintas partes del mundo y que ha construido este país y que ha levantado esta nación. Sí, esas contribuciones, por supuesto que se las aplauden. Gente que ha dado sus vidas construyendo edificios, los grandes rascacielos, construyendo las enormes autopistas, construyendo todo el sistema eléctrico y todo ese esfuerzo que han venido haciendo los inmigrantes, por supuesto que se reconoce. Pero mucha de esta gente, si no su mayoría, ha elegido el camino legal, el camino correcto. Y tiene su documentación y han sido parte, además, de este proceso de adaptación a nuestra cultura. No es la misma inmigración de la cual hablamos que ha permitido el gobierno de Joe Biden en los últimos 4 años, donde simplemente la gente viene a ver qué le puede sacar a este país. Y mire, qué casualidad, qué casualidad. Una ciudad como la de Nueva York, la Gran Manzana, donde le vienen diciendo constantemente de que debe haber una política donde el gobierno, o en este caso la ciudad, deba proveer educación gratuita, alimentación gratuita, vivienda gratuita y todo lo demás que te ofrece el socialismo. ¡Qué casualidad! Mire, esta inmigración a la cual han promovido estos demócratas de políticas de fronteras abiertas, invasión migratoria, ahí están los resultados. La gente prefiere eso. Y ahí está. Vamos a ver, dice, las propuestas políticas de este Mamdani, Zohran Mamdani, van a necesitar al menos $10,000 millones y podrían transformar radicalmente la economía. Eso es lo que dice este artículo.
Por ejemplo, entre sus ambiciosos objetivos políticos están basadas en la promesa de gravar, o sea, de quitarle la riqueza a los ricos, o sea, a los dueños de las corporaciones o a los dueños de los negocios, para distribuirlo entre la gente, ¿no? La Asamblea de Queens, por ejemplo, propone aumentar los impuestos a millonarios en un 2% y elevar el tipo impositivo de sociedades al 11.5%. Su campaña sostiene que hacer ambas cosas recaudaría aproximadamente $9,000 millones. Pero un alcalde no puede aumentar mágicamente esos impuestos. Mamdani necesitaría que los legisladores estatales y una gobernadora escéptica como Kathy Hochul tomaran estas medidas. Usted ya sabe quién es Hochul, es esta demócrata también que va a luchar por una reelección en el 2026. Se ha hecho eco de estas quejas de los millonarios de Nueva York y también va a apoyar esta idea de aumentar los impuestos. Ahora, Mamdani dice, incluso ha admitido que podría necesitar encontrar un plan B para financiar estos sus planes. Si este dinero se financia con impuestos adicionales o con una evaluación fiscal mejor de lo esperado o con un fondo del que no se había hablado anteriormente o con ahorros que se han producido, entonces lo más importante es que se financie. Va adicionalmente a ello, ¿no? Yo creo que haciendo solamente un paréntesis en esto que plantea este socialista Mamdani, es lo mismo que viene diciendo Bernie Sanders, es lo mismo que viene diciendo Alexandria Ocasio-Cortez. Los socialistas, solo para que usted lo sepa, son expertos en hacer caridad con dinero ajeno. Sí, ellos siempre quieren ayudar a los pobres, pero no lo hacen con su dinero, lo hacen con el dinero de la gente. Y por eso siempre decimos que el socialismo es lo más inmoral que puede haber. Promesas en las cuales, en este caso, yo entiendo que puede haber un descontento con las grandes corporaciones a las cuales considero pues se han aprovechado de lo que llamamos el libre mercado. Porque estas corporaciones, y bien podríamos decir fondos de inversión, BlackRock, no solamente él, o sea, no solamente esta institución, Vanguard Group y tantos otros que entre los 10 más importantes del mundo, 8 están aquí en los Estados Unidos. Y esos 8, por ejemplo, son dueños de multinacionales como la PepsiCo, o sea, Pepsi Company, y usted ya tiene una idea, no solamente estábamos hablando de gaseosas, estamos hablando de todo el conglomerado que tiene a su alrededor. Y hacen fortunas. Entonces el dinero constantemente sí se aglomera en un solo lugar. Pero, por ejemplo, donde yo veo que hay un grave problema es cuando estas corporaciones tienen la capacidad de influir no solamente en los parlamentos para llevar adelante políticas que le beneficien a estas corporaciones. O peor aún, corporaciones como las de Microsoft, por ejemplo, que según ellos están combatiendo la desinformación. Sin embargo, ya hemos visto que es todo lo contrario. Ellos establecen narrativas. Tenemos un Bill Gates que se ha mofado de la gente durante años con el cambio climático. Y resulta que hace unas semanas nada más ahora dice que no había sido tan cierto como decían. Sin embargo, ya él ha dejado un precedente de cómo es que para ellos, los ricos a los cuales él pertenece, no están de acuerdo con que exista tanta población humana y por ello la tienen que reducir. Y tienen instituciones para poder llevar ingeniería social a través, por ejemplo, de Microsoft, que reúne tanto, pero tanto dinero, tiene tanto, pero tanto dinero a través de su corporación, ha amasado tanta fortuna, que esta gente cree que con todo ese poder económico puede cambiar las percepciones, las realidades de las personas. Pero ya estamos viendo que en el fondo no necesariamente lo hacen para poder ayudar a la gente, ayudar a la humanidad. No, para nada. Estos ricos se hacen más ricos, se hacen más fuertes, más poderosos. Pero lamentablemente los socialistas no apuntan a este tipo de ricos. Y generalmente la ley que plantean no es para ir contra este tipo de filántropos que a título de su dinero y poder económico y político después, quieren establecer una idea mesiánica de cómo para ellos es mejor el mundo y salvarlo.
No. Mamdani y el resto de sus secuaces demócratas lo que hacen primero es elaborar una ley que supuestamente va en contra de los ricos. Pero los ricos siguen siendo una parte pequeña. Una vez que se elaboran cambios estructurales en las leyes de recaudación de impuestos, el siguiente paso es tratar de ver cómo esa línea se hace tan difusa entre lo que llamamos gente rica y la gente de clase media exitosa. Y es ahí donde la gente no entiende. Porque ya tenemos por lo menos unas 5 décadas donde la sociedad de clase media ha ido creciendo, pero lo ha hecho a través de su propio esfuerzo, que no es lo mismo que ha utilizado las grandes corporaciones, utilizando no solamente un totalitarismo, utilizando un poder extremadamente grande que no se puede comparar, por ejemplo, con el ciudadano común. Entonces, una vez que el socialista elabora este tipo de leyes, ya esa línea que se supone debería ser muy marcada entre lo que son ricos y la clase media emergente o la clase media exitosa, ya esa línea se hace totalmente difusa y la borran. Entonces, ya eso que habían dicho que primeramente era para los ricos y que al final no va a ser necesariamente suficiente para los planes que ellos tienen para distribuir. Entonces, tocará sacarle dinero también ahora a esa clase media emergente. Esta clase media emergente en algún punto no va a poder seguir sosteniendo estas ideas socialistas, porque ese tipo de programas no son sostenibles. Al final terminan matando a la clase media y la vuelven clase pobre. Y a los ricos lo vuelven más o menos clase media y al final terminan hasta extinguiéndolos. El problema es que los ricos siempre van a tener dinero. Pero la clase media que le ha costado décadas forjarse su dinero, su éxito, a veces solamente basta un periodo de gobierno, 5 años, 10 años, para que esta clase media termine perdiéndolo todo. El esfuerzo de décadas a veces se va simplemente ¿por qué? Por este tipo de planteamientos y de gobiernos que son socialistas que dicen ayudar a los pobres. No, lo que quieren es democratizar la pobreza. Porque el Partido Demócrata en general dice que es del pueblo. Mentira. Lo que necesitan es gente pobre porque eso los mantiene a ellos en el poder. Por eso es que para ellos es importante democratizar la pobreza. No hacer que prosperes, no hacer que crezcas. Imagínate, si te están diciendo a ti que ya no te tienes que esforzar, no tienes que trabajar para tener un techo. Te lo va a dar el alcalde Zohran Mamdani. No, ya no necesitas endeudarte para poder estudiar. O sea, antes todavía tú tenías la idea de que si te estabas endeudando, tienes que hacer el esfuerzo sobrehumano para ser el mejor de los profesionales, pero ahora ya no. ¿Para qué te esfuerzas? Y de todos modos te lo van a pagar y va a ser gratuito. Y vas a poder ser un licenciado, un ingeniero, lo que tú quieras. Y gratis. ¿Para qué te preocupas por la comida? ¿Para qué vas y trabajas duro ahí en la calle? Vendrá un nuevo Mesías que te va a dar todo esto de gratis. Sí, y la gente se lo cree. Y la gente lo recibe. Y piensa genuinamente que lo va a recibir de gratis. Mentira. Eso siempre tiene un costo. Y no solamente es un costo económico. Muchas de las libertades van a estar puestas a prueba con este tipo de nuevos dirigentes, gobernadores, alcaldes, progresistas, socialistas. Y créanme, la sociedad americana, en lo que va de esta década y la próxima, vamos a tener un serio y grave problema. Pero sigamos viendo, ¿no? ¿Qué propuestas más es lo que ha dicho este sujeto Mamdani, que ya es el alcalde electo? Dice que va a congelar los alquileres, que es un pilar fundamental de la campaña de Mamdani, pero no será tan sencillo, dice, ¿no? Esta propuesta en realidad se aplica a los inquilinos de viviendas con renta estabilizada, unos 2 millones de neoyorquinos. Como alcalde, pues Mamdani ha prometido llenar la poderosa junta de directrices de alquileres que toman las decisiones sobre los apartamentos de alquiler estabilizado. Ahora, mucha gente podrá estar de acuerdo. Sin embargo, yo creo que ahí otra vez se quiere atentar de forma directa contra lo que entendemos es la libertad económica, la que persiguen en su esencia misma la cultura americana. Si te va bien y eres exitoso en un negocio y te has permitido comprar una casa,
Y adicionalmente de ello, sigues trabajando duro, sigues prosperando y puedes comprarte otra casa, no para vivirla, sino para rentarla. Y quién sabe, te da la oportunidad de comprar otras 2 casas. Se supone que esa es una propiedad privada de la cual tú eres dueño y tú puedes decidir el precio que quieras poner sobre el alquiler. Por eso existe ese libre mercado. Por eso existe también esa oportunidad donde la gente toma la decisión, el libre albedrío, con toda la libertad que le garantiza también la Constitución, de que si está muy caro y no te gusta, o está caro, te gusta pero no lo puedes pagar, pues te vas. Te vas. Así de simple. Sin embargo, hemos permitido que toda esta idea tercermundista, y yo creo que fácilmente le puedo hablar a los venezolanos, toda esta injerencia que ha ido haciendo Hugo Chávez Frías con su revolución bolivariana. ¿Qué decía este sujeto? Miraba a alguien que no le gustaba y en televisión nacional decía, exprópiese. Y exprópiese. Y ese supermercado mira feo al gobierno, exprópiese. Esa empresa no hace lo que le dice el gobierno, exprópiese. Y usted dirá, pero ¿cómo, Freddy? Una cosa es la expropiación y otra cosa es que alguien te diga el monto de alquiler que debes cobrar. Créame, no hay mucha diferencia. No la hay. Porque el momento que se permite que una entidad pública esté por encima de la decisión del dueño de una propiedad privada, ya es la apertura para que el sector público pueda hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque ahora tiene lo que Karl Marx decía en su manifiesto comunista. Sí. Por eso es que nosotros los asociamos con los comunistas, con los marxistas, con los socialistas. A todos los socialistas los vinculamos. Sí, este planteamiento de Karl Marx de tener el totalitarismo de las masas, la dictadura de las masas, al final, una gran cantidad de gente pobre, que tal vez no tiene la aspiración de trabajar, quiere seguir viviendo del gobierno, estas mismas masas se juntarán y dirán, bueno, ahora yo te apoyé y ahora yo quiero que me des una vivienda gratuita. Ok. No me vas a dar una vivienda gratuita, pero por lo menos de lo que me quieren cobrar, quiero pagar solo la mitad. Ah, pues bueno, entonces vamos por esa parte. Vamos por partecita, ¿no? Vamos yendo pasito a pasito, suavecito. Para que así también la gente no lo reciba como un tremendo golpe al principio. Recibir las cosas de golpe también pueden generar enfrentamientos, choques culturales, sociedades enfrentadas. Pero no. Antes de expropiar, antes de decir qué van a hacer con tu propiedad privada, primero te vamos a decir, mira, si quieres cobrar $2,000 por un pequeño cuarto, ahora vas a tener que cobrar 1,100. Y te vamos a dar ciertos incentivos de recaudación de impuestos y ciertos otros beneficios que te podemos compensar, ¿no? Y lo peor es que quienes son dueños de la propiedad privada pues ceden. ¿Por qué? Porque tienen una turba, tienen esta dictadura de las masas que también ya no se las van a poder enfrentar. Entonces, aquella persona que genuina y legítimamente trabajó muy duro para tener un pequeño departamento, una casa adicional a la que ya es donde la vive, y que planeaba que esta vivienda sea una especie de retiro para que tuviera sus pequeños ingresos, además tal vez de su pequeña jubilación, tener una pequeña entradita del alquiler de su propiedad privada, pero ahora ya no la va a poder. No lo va a poder tener. Incluso muchos van a enfrentarse ante la realidad de que si compraron una casa para poderle sacar beneficio mientras la rentan, tal vez mucha gente ni siquiera va a poder pagar su mortgage. ¿Por qué? Porque ahora tenemos socialistas que nos vienen a decir cuánto usted puede cobrar de su propiedad privada. Y le digo otra vez, mucha gente y sobre todo hispana, cuando yo hablo sobre esto, entonces echan el grito al cielo. ¿Y sabe qué dicen? Estos son unos aprovechados que
viven de nosotros y que nosotros somos quienes les mantenemos y les damos su calidad de vida y que nosotros somos los que pagamos los altos alquileres y nosotros y nosotros y nosotros. ¿No les suena a estas consignas socialistas de Hispanoamérica? Y la traen aquí a los Estados Unidos. Entonces forman sus pequeños comités, se agrupan. Entonces lo que hacen es forzar. Esto le llamamos otra vez la teoría de Karl Marx, o sea, de los marxistas, la dictadura de las masas. Entonces logran presionar a través de politiqueros que también se prestan a esto para decir, no, usted no puede cobrar lo que le dé la gana. Y entonces ya no es un país libre, ya no es un país de libre mercado. Y créanme, mucha gente por ver su pequeño interés de que si le estaban cobrando 1,000 y tal vez ahora le van a cobrar 1,500, ya sea por la inflación, por lo que sea que pueda entender el dueño de su propiedad privada, entonces los inquilinos, pensando que ellos por lograr sus pequeños intereses no saben cómo se avanza después para donde los politiqueros, sobre todo de corte de izquierda, pueden hacer con la propiedad privada lo que les dé la gana. Y es ahí donde tenemos que ver. ¿Para qué te fuiste de tu país socialista si viniste a hacer lo mismo aquí en los Estados Unidos? Un país que es la cuna del capitalismo, del libre mercado. ¿Por qué si ya arruinaste tu país, viniste a arruinar este país con tu forma de pensar, con tu filosofía de izquierda? ¿Por qué no te quedaste allá? Para que tus sindicatos, tus grupos o lo demás que sea, a través de esta dictadura de las masas, te arrope, te abrace y comparta contigo todas estas ideas comunistas. Y ese es el problema, que mucha gente ni siquiera lo ve. Piensan que estos politiqueros que ahora surgen como los nuevos mesías son la nueva imagen de este socialismo buenito. ¿Por qué? Porque como estamos en los Estados Unidos, entonces el socialismo sí va a funcionar. Mentira, no funciona. Y lo peor es que la gente lo sabe y cree esta estúpida idea de que allá en su país no funcionó porque eran corruptos, pero aquí sí va a funcionar porque aquí no hay corrupción. Mentira. Si el problema no es estar en Estados Unidos o allá en tu país, el problema es la gente. No es el sistema, porque a veces también tenemos serios problemas con el sistema capitalista. Pero no es el sistema, es la gente que abusa y explota esto que llamamos el capitalismo, el libre mercado, que se aprovecha. Es el ser humano. Ese ser humano al cual estamos criticando, ese ser humano que votó socialismo en su país y viene votando socialismo en este país, pensando que aquí no va a haber corrupción. Lo hay. No ha dejado de haber la corrupción aquí en los Estados Unidos. Desde que yo llegué a este país, yo he visto corrupción. Claro, no es tan descarado y cínico y sinvergüenza como lo que se tiene en nuestros países. Pero ese es un bulo, es un mito, de que aquí en los Estados Unidos el socialismo sí iba a funcionar, el comunismo sí iba a funcionar porque es Estados Unidos. No. Esta gente tiene ideas muy descabelladas y hay muchos programas que son de afuera, con toda esta agenda globalista, que buscan destruir a los Estados Unidos. Por muy rico que sea esta nación, no es sostenible estar financiando todas estas políticas socialistas. Revisen el historial de Francia, ahora, España, el mismo Reino Unido, que apostaron por todo esto hace más de 20 años ya. ¿Cómo están? Y países ricos. Alemania, ¿cómo está invadida por esta inmigración, este multiculturalismo que ha promovido todos estos gobiernos socialistas? Todo este asistencialismo. Quieren dar marcha atrás, pero ya es bastante difícil. Lo mismo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Todo esto que está pasando en el Reino Unido, por ejemplo, con este multiculturalismo. ¿Cómo sacas ahora a toda esa gente de ahí?
Ahora mismo hay un choque cultural, pero realmente brutal, de gente que no quiere ser sometida por estas costumbres y cultura del Islam. Ni hablar de España. Delincuencia y crimen por todo lado con esta invasión migratoria. ¿Cómo lo sacas ahora? Lo peor, ¿cómo reviertes más de 20 años de socialismo que le has metido a la gente todos los días, teniendo a los principales medios de comunicación como los principales aliados para establecer narrativas de izquierda constantemente? ¿Cómo lo sacas? Es un trabajo titánico. Incluso teniendo un partido como el de Vox, marcado por lo que es el conservadurismo, igual que las ideas filosóficas políticas republicanas, de todos modos la gente, viendo el enemigo, viendo lo malo, viendo todo lo que ha destruido el socialismo en estos más de 20 años, y siguen votando socialismo. Ojalá nosotros podamos ver la amenaza real de lo que significa estos paradigmas que se están cambiando y cómo la gente hoy lo abraza, lo acepta y lo celebra. Ya los quiero ver de aquí a 15 años. Eso entre, por ejemplo, las propuestas, creo que también la gente ya sabía de que se quiere plantear esto de los autobuses gratuitos, usted entenderá. Si de por sí, incluso cobrándoles un porcentaje, o sea, una cantidad de dinero por el transporte, incluso la gente ni aún así valora mucho de este servicio. Ahora imagínense que es gratuito. Pero otra vez, no, esto no va a ser gratuito. Alguien lo tiene que pagar. Cuidado infantil universal. Este Mamdani ha prometido desembolsar $6,000 millones para proporcionar cuidado infantil universal y gratuito a las familias de la ciudad de Nueva York. Ahora, otra vez, esta gratuidad. Seguir insistiendo con toda esta corriente progresista de que las madres no cuiden a sus hijos. No, ya no. Es mejor entregárselo a alguien más y mejor si es a través del Estado. No, yo quiero superarme, yo quiero ser mejor, yo quiero ser una emprendedora, pero pues el problema son mis hijos. Alguien que los cuide y yo voy a prosperar. Y a veces el costo al cual se someten a las mujeres es un costo realmente alto. Familias disfuncionales, familias divididas, separadas, divorciadas, hijos que no cuentan con el apoyo de los padres. La paternidad presencial ya también han erosionado, y todas estas son ideas que vienen desde los 60, 70. Ahí están los resultados. Y nos quejamos de cómo es posible que la sociedad está donde está. No, es producto de algo. Y son estas políticas de izquierda que se vienen trabajando desde el siglo pasado. Y otra vez, no es que esto vaya a ser gratis, alguien se lo van a tener que sacar, alguien lo va a tener que pagar. Pero a mí me preocupa más la idea socialista de que las madres tengan que entregar a edades incluso muy tempranas a sus hijos. Siempre con el pretexto de que hay que trabajar, de que hay que llevar. Y sí, yo entiendo que esta es una realidad. Pero hace mucho se ha dejado de fortalecer, de promover las familias unidas en matrimonio. Responsabilidades compartidas. El compromiso que es tan importante. No, este progresismo promueve el divorcio, la promiscuidad, el placer sobre todo. Y al final, hijos que llegan en hogares disfuncionales. Y tienes a políticos que todavía le dicen a la mujer, igual cualquiera, puede ser papá o mamá, no te preocupes, tú sigues teniendo hijos. No necesitas hacerte responsable, no los vas a cuidar tú. Nosotros te lo vamos a pagar. Va a ser cuidado infantil gratuito. Tú sigue votando por nosotros. Sigue votando por socialista, que nosotros te daremos todo eso. Ahora, fíjense este otro detalle. Mamdani también dice que quiere tener tiendas donde vendan comestibles a precios de mayorista para aliviar los costos exorbitantes
para los neoyorquinos con presupuestos ajustados. O sea, él ha planteado tener supermercados municipales. ¿Qué le parece? Y otra vez, me recuerda tanto a cómo el gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez Frías, igual, cuando los supermercados, que estaban haciendo todo tipo de esfuerzos, porque una vez que entra este gobierno de la revolución bolivariana, se encarga de destruir la economía. Toman por asalto las aduanas, todas las zonas portuarias, fronterizas, y ellos se hacen con el control, no para mejorar la economía de sus ciudadanos, no, para ellos enriquecerse a través de la extorsión, el soborno, que representa la mayoría de las aduanas desde México hasta Argentina. Y eso no es una novedad, pero le hablo propiamente de Venezuela. Y este sujeto, que ojalá realmente esté ardiendo en el infierno, Hugo Chávez Frías, ojalá, igual que esté quemándose, sin tener la opción de ningún tipo de ayuda, lo que sea en ese infierno con Fidel Castro, este sujeto se metió con la empresa privada, con los supermercados. Les dijo cuánto tenían que cobrar por sus productos. ¿En qué terminó esto? La mayoría de los supermercados terminaron quebrando. Incluso muchos de estos se lo terminaron comprando todos estos chavistas. Pero hasta los mismos chavistas con sus supermercados no tenían ni siquiera para poder comprar porque no había cómo importar productos. Usted recordará la pasada década nomás. Todas estas políticas fallidas socialistas, ¿a qué llevaron? A la inflación más alta del mundo. En lo que va del siglo XXI, Venezuela tuvo la inflación más alta del mundo. Su moneda se devaluó en un 1000%. Vaya, o sea, tener un papel de un bolívar no significaba nada. Yo tengo muchos videos grabados. Venezolanos huyendo de su país. Tanto en Ecuador, Perú, Chile. Cargados de mochilas de papel, de billetes de bolívares. Y cada vez había que recortarle y aumentarle un número, un 0 y un 0, cada vez devaluándolo más. Incluso se han hecho muchos videos de los cuales se comparaba cuántos millones de bolívares tenían, o sea, servían para comprar un maple de huevos o una pequeña bolsa de azúcar. Sí, así fue. El venezolano, siéntese al lado de un venezolano que vivió allá durante toda esa era de la revolución bolivariana. Le van a contar de primera mano cómo, pensando en el pueblo, terminaron matando al pueblo. Diciendo que van a ayudar al pueblo, así con estas mismas consignas de que van a hacer que los precios de los alimentos, los productos y todo lo demás, en el nombre del pueblo, terminaron matando al pueblo. El pueblo ya no lo pudo pagar. No había ni siquiera para importar papel higiénico. Y estas son las cosas que nos parece que son importantes, que tenemos que reflexionar. Ahora, no solamente estamos hablando de esta propuesta, ¿no? También, o sea, de estos supermercados municipales. Yo creo que también es importante hablar sobre este departamento de seguridad comunitaria. Dice, según la visión de seguridad de este Mamdani, un nuevo departamento de seguridad comunitaria con un presupuesto de $1,000 millones supervisaría las llamadas relacionadas con la salud mental en lugar de la policía. Mamdani, quien ha repudiado su apoyo anterior a la desfinanciación de la policía, sostiene que el nuevo departamento no se financiará mediante recortes al departamento de la policía, sino que aumentaría los equipos de asistencia en salud mental en el metro y reforzaría los programas de intervención contra la violencia armada. ¿Qué le parece? Creo que para nadie es secreto que Mamdani, de quien hay bastantes videos, que él sí promueve el desfinanciamiento, o sea, quitarle fondos a la policía. No solo es eso. Durante todas las manifestaciones de Black Lives Matter, no solamente gente como este Mamdani, sino el resto de los demócratas,
hicieron campaña para quitarle la autoridad a los policías, no respetarlos, pasarse por encima de la ley, incluso cometiendo delitos, se les permite poder procesar, denunciar y hasta lograr un despido de este agente de la policía. Una de las entrevistas que yo recuerdo tan solo hace unos 2 años, durante toda esta, yo diría, trágico gobierno de Joe Biden, nos demostró hasta qué punto realmente se puede afectar el orden, la seguridad y el apego a la ley. Toda esta gente que promovió los demócratas, y promovieron, porque yo tengo además las publicaciones de cómo muchos de estos actores demócratas promovieron el desfinanciar a la policía, terminaron al final haciendo que miles, tan solo en el 2023, más de 2.500 policías terminaron renunciando. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos decían que ya no se podía hacer el cumplimiento de la ley. Si uno, por ejemplo, va viendo cómo se ha ido cambiando en los estados demócratas la ley, tanto California, Chicago, mismo Nueva York, han sido más permisibles con todo esto de la justicia social, justicia racial, han ido haciendo que los delitos que se consideraban de primer grado, de segundo grado, terminen siendo un misdemeanor, o sea, un pequeño delito, el cual la policía ya ni siquiera va y persigue. Todos estos saqueadores que entraron a robar en las tiendas, que se llevaron cosas de valor, mucha de esta gente la policía ni siquiera los pudo perseguir, no los pudo ni atrapar. ¿Por qué? Porque incluso se elaboró una ley que te permitía un límite de robo. California es cerca de los $850, Nueva York en los 900, Illinois igual $850. Y como es un delito menor, pues entonces la policía, ¿para qué los persigue? Sí. Por eso que miles de policías prefieren ya no perseguir a la delincuencia. Porque al final, cuando tú estás persiguiendo a uno de estos delincuentes, estos rateros, y por alguna situación se cae, o lo que sea que pueda pasar, ellos pueden decir que incluso han hecho un abuso de fuerza. Entonces, esta gente, estos delincuentes, terminan denunciando al policía. Y el policía, que tal vez tenía una carrera realmente espléndida, 30 años de servicio, condecorado, ya a punto de jubilarse, termina estando en investigación. No le pagan su sueldo mientras hay una investigación. Y al final incluso terminan siendo despedidos. O sea que hasta su jubilación está comprometida. Por esto, muchos, te digo, más de 2.500, prefirieron salirse. Algunos simplemente dijeron, bueno, ya me falta tan poco, mejor empiezo a tramitar mi jubilación. Y mucha gente que realmente tenía un alto grado de honor, de compromiso con apego a la ley, simple y llanamente prefirieron salirse del departamento. Y así, le digo, cuando uno va haciendo un análisis de todo lo malo que trae el comunismo y lo que creemos va a hacer este Zohran Mamdani, pues vamos a estar expectantes. No nos gustaría decir, se lo dijimos, pero algo nos dice que lamentablemente vamos a tener que decir esa frase, y no en un tiempo muy largo. Créanme, no van a tener que pasar 2 décadas como en Venezuela. Yo creo que esto lo vamos a ver incluso mucho antes. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa. Me encuentra en las redes sociales, me puede escribir. Freddy Silva Ayala, también Freddy Silva 80 en Instagram.
Freddy Silva TV en TikTok, en Twitter, ahora X y también en YouTube. Le agradezco muchísimo que me ayude a difundir estos programas. Compartámoslo para que más gente pues no solamente nos apoye, sino que también tenga una mirada diferente sobre las noticias. Y de igual manera quiero invitarlos a que nos acompañen a través de nuestro portal loramediatv.com. loramediatv.com es un portal donde no solamente sale este programa, sino una programación de lujo, donde hacemos periodismo diferente al que está usted viendo en los principales medios de comunicación. Recuerde, loramediatv.com, loramediatv.com, también un espacio donde conserva la voz. Vamos a ir casi cerrando con este tema de Zohran Mamdani. A mí creo que uno de los datos interesantes que me parece importante mencionarlo es en cuanto a esto de la islamización de Occidente. Yo vengo diciéndolo mucho tiempo. ¿Por qué, curiosamente, muchos de estos países donde se practica el Islam, donde tienen esta cultura del Islam, donde tienen su ley de la Sharia, curiosamente, muchos de estas personas, sino casi todas, no buscan refugio o no buscan un asilo en países donde también se practica su cultura, su religión? Mire qué curioso. Ya tenemos décadas, pero varias décadas, y además hay un proyecto de islamización que abiertamente lo han dicho incluso las Naciones Unidas. Pero esta gente ahora ha copado gran parte de Occidente. Y cuando digo Occidente me refiero a Europa y Estados Unidos y Canadá. Es interesante, por no decir otra cosa, cómo toda esta cultura ya ha copado no solamente su presencia física. Incluso ahora tienen puestos públicos de decisión. Uno de mis videos, usted lo puede encontrar igual en las redes sociales, habla, por ejemplo, de cómo en el Reino Unido ya hay más de 11 ciudades importantes donde sus alcaldes son musulmanes. Esto mismo estamos viendo ahora aquí en los Estados Unidos con este Zohran Mamdani. Él no solo es socialista, además es musulmán. Y tanto Ilhan Omar, otra musulmana que es antipatriota, antiestadounidense, y que públicamente dice que ella no está para resolver ni atender los problemas de americanos, sino los de su gente. Sí, para la gente de África, no para la gente americana. Sin embargo, la gente se come todo este cuento. ¿Por qué? Porque además hay una pequeña conexión, que no es ni tan pequeña, pero sí es influyente, que es el Islam. Y estamos viendo cómo ahora los musulmanes se regocijan, celebran, festejan. Porque no estamos hablando ahora solamente de este Zohran Mamdani. Fíjese que aquí tengo un artículo muy interesante de cómo este sujeto, que es otro aspirante, otro candidato para el estado, más bien para una de las ciudades que nos parece que es también muy, muy relevante, la alcaldía de Minneapolis, pues también hay un alcalde, o más bien un aspirante a esta alcaldía, que es igual un musulmán, que muy poco habla de español. Sin embargo, este sujeto, Jacob Frey, pues está liderizando, igual que en su momento estuvo haciéndolo este Zohran Mamdani, en favoritismo. Y esta contienda ahora por la alcaldía de Minneapolis, pues va a pasar. Y nos parece que otra vez vamos a tener a un alcalde también en Minneapolis que es musulmán. Esta influencia que está teniendo toda esta corriente debería ser atendida. Yo digo con preocupación. ¿Bajo qué concepto? En lo personal, no es que yo tenga algo en contra del ser humano que practica esa religión o que tiene su cultura del Islam. No. Estoy muy claro en mis convicciones, en mi fe, en mi credo. Pero como esta es una nación, Occidente, o sea, Estados Unidos es parte de ese Occidente cristiano, elaborada muchas de sus leyes sobre bases cristianas, quisiera seguir viviendo en un continente, en un país en donde mi cultura y mis tradiciones sigan siendo las mismas.
No quisiera ver una cultura como, por ejemplo, me impongan a mí de una religión a la cual para mí no es la que yo comparto. Menos aún que se me sea, tanto mi persona como el resto de mi familia, seamos sometidos bajo una ley de la Sharia. Puede tener cosas buenas. Sin embargo, no es una ley a la que yo me quiero someter. Y en este proceso de el inmigrante que viene a las naciones de Occidente, se supone que el inmigrante viene y se adapta a la cultura y al sistema del nuevo país al que viene a vivir. Y es así como debería de ser, porque hay una identidad de esta nación la cual se debe preservar. Lo mismo pasa en Europa, en el resto de Europa. La gente muchas veces hace turismo a Alemania porque quiere ir a ver alemanes, el traje típico alemán, la cultura alemana, la comida alemana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa cultura alemana empieza a dejar de ser la mayoría y empieza a ser la minoría? ¿Por qué? Porque hay una cultura musulmana la cual se impone. Y esto puede pasar igual en Alemania, puede pasar igual en Bélgica, en Holanda, en Francia, en España. Si parte de la cultura, de la vestimenta, de los trajes, por ejemplo, típicos de España, tal vez un escote un poco más salido, o faldas un poco más largas o un poco más cortas, pero es parte de su tradición, es parte de su identidad. Y resulta que cuando viene este nuevo inmigrante, y vienen en cantidades grandes, te dicen, no, eso ofende a mi Dios. Te tienes que cubrir la cara, te tienes que poner la burka y te tienes que tapar todo el cuerpo. No, porque si no estás ofendiendo a mi Dios. Y no se da cuenta que está trayendo su cultura y está imponiendo su religión, siendo un inmigrante en donde se le ha abierto las puertas para que pueda tener un asilo. Pero esto es lo que la gente no lo entiende. Las identidades culturales se están perdiendo con este multiculturalismo. Mire qué contradictorio. Pero es que es así. Todos estos países progresistas, lo que están haciendo con este multiculturalismo no es sobresaltar, o sea, hacer que esa cultura ancestral prevalezca. No, es que lo que quieren es diluir cualquier tipo de cultura ancestral. ¿Para qué? Para que la nueva cultura, que ellos entienden es la que debe ser para todos, ya sea a través del Islam, a través del progresismo, de toda esta agenda globalista, entonces la que se debe imponer. Han venido diciéndole, por ejemplo, durante décadas a las mujeres, una y otra vez, no tienes que tener hijos, para eso tenemos el aborto. No, primero tienes que salir adelante tú, tienes que convertirte en una mujer profesional. No puedes ahora mismo tener la maternidad en tu juventud. No, espérate para los 35, 40 años. Y así la han convencido de que un niño es un problema, de que tener hijos es un retraso en sus aspiraciones personales. ¿Y qué tenemos después? De tantas décadas de convencerle a la mujer de que es mejor tener un perro o un gato que un hijo, tenemos un descenso de la natalidad donde, por ejemplo, Europa ya no se está reproduciendo. Para mantener los sistemas, hace mucho. España, por ejemplo, no se está reproduciendo. Y ahí tenemos un grave problema con la natalidad. Y entonces, ¿qué hacen los progresistas? Ojo, ahí tenemos la solución. Dejemos que entre la inmigración, mejor si es irregular. Total, por ejemplo, en el caso de africanos o musulmanes a países árabes, esta gente tiene hijos de 5, de 7, hasta de 10 hijos por familia. Y ahora, cuando hablamos de la identidad de un país, ¿cómo lo vemos? ¿Sigue siendo Alemania de alemanes? ¿Sigue siendo Francia de franceses? ¿Sigue siendo Estados Unidos de americanos? ¿O ahora empezamos a tener una subcultura que ya no deja de ser subcultura, sino que más bien se va a imponer a la cultura tradicional, a la identidad nacional del país, a donde han emigrado esta invasión migratoria? Está cambiando nuestro país. Y créanme, no veo que sea para bien.
No solo por el tema del socialismo, al cual califico como lo más inmoral que existe, sino también porque va a existir un choque cultural que fácilmente nos puede llevar a una guerra civil no tradicional. Y no estamos muy lejos de eso. Quiero ir cerrando con otros aspectos que también me parece que son importantes mencionarlos. Y es que esta elección del día de ayer ha mostrado no solamente que la gente está dispuesta cada vez más a aceptar y adoptar el progresismo, sino, por ejemplo, a permitir esta armamentización de las instituciones para poder atacar a gente que puede ser política o no. Este fiscal general progresista de Manhattan, usted recordará a Alvin Bragg, de quien hemos hablado mucho, tanto en las ediciones de Entre Líneas como en Conserva la Voz. Le cuento que ha ganado la reelección. Sí, en la ciudad de Manhattan, este fiscal de distrito, al cual abiertamente hizo su campaña diciendo que su propósito era meter preso a Donald Trump, y llevó adelante una campaña bastante aguerrida, descomunal, ilegítima, ilegal, en contra del presidente Donald Trump. Sí, y este sujeto vuelve a ganar la reelección. Esto a mí me preocupa, porque además no solamente es que haya ganado la reelección. No solo eso. Es el porcentaje con el cual ha ganado. 74% de los votos. 74%. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 2/3 de la gente en Nueva York está apostando por el progresismo, por el socialismo, por todas estas ideas de izquierda radical. Pero parece que si no revisan su historia, lo que va a venir es realmente grave. No solamente esto ha pasado en Nueva York, le cuento igual, en Nueva Jersey, ya casi para cerrar, de esta Mickey Sherrill, que ha derrotado a Jack Ciattarelli en la contienda por la gobernación de Nueva Jersey. Esta también es otra activista radical de izquierda que ha ganado la gobernación de Nueva Jersey. Yo creo que esta también es otra de las es otra de las victorias que no hay que tomarla tan a la ligera. Porque cada vez tenemos un bloque, si bien es tradicional, tanto Nueva Jersey, Nueva York, California, Illinois, Filadelfia, que son bastiones propios de los demócratas, lo que creo que hay que analizar profundamente es el hecho de que el Partido Demócrata no es el mismo Partido Demócrata del siglo pasado. Que muchos de sus valores ya no son valores conservadores, sino de la extrema izquierda, lo más radical que hoy está secuestrando al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Si nosotros no vemos esta verdadera amenaza, lo que queda de nuestro país en los próximos 20 años, créanme, va a ser muy, pero muy difícil seguir diciendo que esta es una nación libre. Soy Freddy Silva, encantado de haberlos acompañado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Si el creador lo permite, mañana nos reencontramos con otro episodio. Antes de irme, aquí tengo este Salmo del 68, el versículo 19. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.